Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro mini podcast que solo se ve en YouTube por ahora. Mi nombre es Juan Fernández, soy bajista y productor de la ciudad de Medellín y hoy vamos a hablar de un tema del que creo que muy poca gente habla y es una parte fundamental en el sonido del bajo. Vamos a hablar de la escala. Y no me refiero a la escala musical, nada de eso. Me refiero a una medida que hay del not o la cejilla o la cejuela o como le quieran llamar, esa cosita blanca que hay entre el diapasón y el clavijero, la distancia que hay desde ahí hasta la silleta del puente. Hay una medida específica para cada diseño de bajo. Y aquí es donde vamos a hablar de las diferentes escalas. A esto me refiero con la escala. Ahora, tenemos diferentes medidas y hay muchos bajos dependiendo de su construcción que van a cambiar estas medidas. Y dentro de esas medidas están clasificadas de esta forma. Tenemos las más cortas, las medidas más cortas que son bajos de escala corta, evidentemente, y tienen una medida de 30 pulgadas, desde el not hasta el puente. Estos bajos son muy peculiares. Dentro de las marcas que fabrican bajos de esa medida está Hofner, creo que el bajo Viola, el que usaba Paul McCartney, tiene esa medida de 30 pulgadas. Luego siguen los de escala media, que tienen 32 pulgadas. Pocas marcas hacen bajos con estas medidas. Creo que Serec, creo que ellos hacen ese tipo de bajos. No son muy comunes. Tenemos la escala larga, que es la estándar, la que vemos en la mayoría de los bajos, que tienen 34 pulgadas. Y esta es la escala larga, es la escala estándar, es con la que nos vamos a encontrar muy seguido con la mayoría de los fabricantes. Luego le siguen los de escala extra larga, que son de 35 pulgadas. Usualmente los encontramos en bajos de 5 cuerdas, Lakeland, no sé si algunos Fender. Hay muchos bajos, hay muchas marcas que usan estas medidas. Luego viene algo muy particular, y es que vamos a encontrar bajos que se les dicen o que son catalogados como multiescalas, ¿sí? Más adelante vamos a ver más detallado qué es esto, pero básicamente es lo que hace la marca Dingwall, lo que hace la marca Ibanez, creo que Schecter, creo que Spector también está sacando algunos así. Incluso algunas guitarras tienen de este tipo de diseño. Más adelante vamos a hablar al respecto. Entonces, ¿por qué este tipo de medidas? Lo que pasa con estas medidas es que de esta medida depende cómo vibra cada cuerda del bajo. Pasa que la cuerda, para generar un tono, necesita hacer ondulaciones a través del diapasón, ¿cierto? Desde el not hasta el puente. Un paréntesis aquí. Hay diseños, por ejemplo, Fodera una vez sacó un diseño de que tenía la clavija de la quinta cuerda extendida, era la última en el clavijero. Ellos decían que era para mejorar la resonancia o como para mejorar la vibración de la quinta cuerda. Según he estado mirando y leyendo en foros y mirando, medio investigando, lo que entiendo es de que la parte funcional mecánica para que una cuerda vibre, y digamos de lo que depende son los dos puntos muertos donde descansan la cuerda. Y en este caso es entre el not y la silleta del puente. La clavija puede estar en Nueva York y el not puede estar aquí en Colombia, y lo único que vale es desde el not hasta el puente. Entonces esa extensión de clavija que tenía Fodera en realidad no era muy funcional, y si afectaban algo era muy mínimo en realidad lo que aportaba como para la resonancia o la mejora en esa cuerda. Entonces, volviendo, de esos dos puntos depende de cómo vibre la cuerda, ¿sí? Entonces, usualmente, para que una quinta cuerda tenga mejor resonancia y mejor vibración y mejor desempeño, necesita más distancia. ¿Por qué? Porque para lograr notas graves
el ancho de onda o el lambda, o en la física, la fase de la onda en las frecuencias graves es muy amplia. Entonces necesita más espacio para vibrar apropiadamente. Por eso yo soy de los que prefiero un bajo 5 cuerdas que sea de escala de 35 pulgadas. En el resto de los bajos 4 cuerdas no afecta tanto este diseño y 34 pulgadas es más que suficiente. A manera de ejemplo, aquí tengo mi Yamaha BB734, es de 34 pulgadas y voy a tratar de mostrarles o darle un ejemplo cómo cambia la sonoridad de un bajo de acuerdo a la escala. Voy a tratar de imitarlo con este bajo y otro que tengo, un Precision, que también tiene 34 pulgadas de escala, pero tiene un calibre más alto en las cuerdas. Con la ayuda de un capo voy a cortar la escala, voy a poner el capo, no sé, aquí en el tercer traste y voy a afinar esta cuerda a un mi también, pero va a ser más corta la distancia de ese mi y vamos a ver cómo se comporta esa cuerda. Me fui un poquito más al extremo. Estamos en el quinto traste. Este bajo ahorita mismo es escala súper corta. Tenemos un mi aquí en el quinto traste. Y miren cómo suena un mi. Pero la sensación de la cuerda, es muy elástica. Digamos que pierde un poquito de tensión. Aún así alcanza a sonar el mi, ¿cierto? Más o menos. Ahora vamos a intentarlo con un calibre más alto. ¿Listo? Bueno, tenemos este otro bajo. Lastimosamente son unas flats, pero son las únicas que tengo con un calibre más alto. Y precisamente lo necesito así para demostrarles esto. Aquí otra vez tenemos un mi en el quinto traste. A diferencia de este, hay más tensión. Hay mucha más tensión en la cuerda y es porque evidentemente el calibre es más alto. Aún así, la resonancia del mi no es tan buena como el de la otra. Se muere muy rápido. Y esto es lo que pasa muchas veces en un bajo de 5 cuerdas cuando es de escala 34. La única forma de solucionar ese problema de que la cuerda no quede tan elástica y de una sensación un poco incómoda es aumentando el calibre de la cuerda. Pero esto tiene un problema y es de que muchas veces cuando se usan calibres muy altos se corre el riesgo de que la cuerda salga con defectos. Y he visto esto en muchos bajos muchas veces y es de que la quinta cuerda no resuena tan bien y se debe muchas veces a que la cuerda vino con problemas desde fábrica. Por ser más gruesa, tienden a ser más propensos a defectos y la vibración no va a ser tan óptima, cosa que no pasa en cuerdas más delgadas por tener menos masa. Digamos que la vibración es un poquito más es más elástica, entonces la vibración se da mucho mejor. Cuando tenemos una cuerda muy gruesa, digamos que tiene que estar muy balanceada para que vibre perfectamente y podemos incluso dañar una cuerda a la hora de cortarla cuando estamos encordando un bajo. Y hay técnicas para eso, que es doblar la punta antes de cortar y luego cortar, ¿sí? Entonces, una de las ventajas de los bajos de 5 cuerdas que son de 35 pulgadas es de que no son propensos a tener cuerdas defectuosas, ¿sí? No estoy diciendo que los bajos de 5 cuerdas con 34 pulgadas no suenen bien. Hay muchos diseños que suenan muy bien,
pero digamos que son más propensos a una cuerda defectuosa, cosa que no pasa en los de 35 pulgadas. Hola, me faltó comentarles que al tener una escala más grande, o sea, al haber más distancia entre el NOT y el puente, esto compensa la tensión de la cuerda que tenga un calibre más delgado, ¿sí? Eso va a hacer que la cuerda sea igual o parecida en cuanto a la tensión a una cuerda más gruesa. Entonces, el calibre es más delgado, pero se compensa con más distancia entre los dos puntos de soporte de la cuerda. Entonces, por eso vamos a tener una tensión muy similar a si tuviéramos una cuerda más gruesa, pero con una escala más corta. Listo. Ahí se compensa un poquito con las leyes de la física. Por eso incluso yo tenía un Warwick, un Corvette, era de 34 pulgadas y de hecho lo vendí. Por eso sentía que la quinta cuerda no era tan definida como en el bajo que tengo ahorita, que es un Lakeland 5502 y suena increíble. Este problema se encuentra incluso en los Fenders. Muchos Fenders tienen cuerdas, acá dicen sordas, que es que tienen una quinta cuerda no tan definida. Entonces Fender, que es una de las marcas más reconocidas, muchas otras marcas tienen ese problema. Entonces, por eso es la importancia de la escala y del calibre de la cuerda y de una buena cuerda y de una buena técnica de encordada en el bajo. ¿Listo? Entonces, como conclusión, tenemos diferentes tipos de escalas en los bajos. La escala es muy importante en un bajo porque define mucho el sonido, el ataque de cada bajo, la resonancia de cada bajo. Y entonces llegamos a la pregunta, entonces, ¿cuál es la mejor? Y aquí llegamos al punto donde tenemos que responder de que ninguno es mejor, siempre y cuando tengamos la visión de que los bajos son herramientas, son como brochas a la hora de pintar, son colores. Y ningún color es mejor que otro, todo depende de lo que necesitemos, de lo que querramos hacer. Para mí yo los veo como sonidos dependiendo de la canción y dependiendo de qué necesite la canción. Entonces, para mí un bajo de escala corta es un sonido muy vintage, muy a los 80, 70, que tiene una sonoridad muy parecida a los de un contrabajo en cuanto al ataque y el decay. Un bajo de escala corta va a tener más definidas las cuerdas agudas, van a ser muy definidas, porque al tener menos distancia entre la cuerda, va a ser más pronunciada la fundamental y no los sobretonos o los armónicos de esos tonos. Pasa lo contrario en los de escala larga, y es de que la fundamental de las notas graves es muy buena y no tiene tantos sobretonos ni tantos armónicos, pero en las notas agudas, en las cuerdas, en las primeras cuerdas, las notas son muy cargadas de sobretonos y armónicos y la fundamental es muy débil. Incluso pasa el problema muchas veces de la nota muerta que tienen casi todos los bajos, que es cerca del do sostenido, re sostenido. En ese rango hay un dead spot que tienen casi todos los bajos, pueden probar en sus bajos, y es en la primera cuerda, en el re bemol, re sostenido. Una de las formas en las que quisieron resolver estos problemas fue con lo que les había contado antes, y son los bajos multiescala. ¿Qué hicieron ellos? A cada cuerda le dieron una escala. Entonces la cuerda más grave, por ejemplo, en el diseño que tiene Dingwall, la cuerda más grave tiene 37 pulgadas de distancia desde el NOT al puente. Ellos hicieron muchas pruebas y encontraron que ese era el mejor lugar donde mejor sonaba la quinta cuerda. Y la cuerda más corta tiene, creo que 33.5. Entonces, ellos hicieron un diseño muy parecido al que tiene el piano de cola. Y es de que un piano de cola es básicamente un instrumento de cuerda, solo que es golpeado por martillos, por las teclas, pero siguen siendo cuerdas. Y en ese diseño, las cuerdas gruesas son para las notas graves, porque resuenan mejor, son más definidas, y las notas más agudas son cuerdas más cortas, ¿sí? Entonces en un bajo multiescala pasa esto, tienen ese mismo diseño y digamos que las fundamentales de cada cuerda
están muy bien pronunciadas, con menos sobretonos o menos armónicos. Entonces, ¿es el mejor bajo? ¿Es la mejor opción? No, sigue siendo algo muy de estética. Incluso hoy en día todavía se sigue grabando música que sigue la estética de lo vintage, de la edad de oro, si se le quiere llamar así. Y es que incluso cogen bajos normales y les colocan espuma entre las cuerdas y el cuerpo cerca del puente para apagar la sonoridad del bajo, para apagar la resonancia de las cuerdas, y tiene un sonido menos prolongado, y esto lo hacen intencionalmente. Por eso mi respuesta entre cuál es mejor es dependiendo de lo que busques. Los escala corta te dan un sonido muy vintage, muy old school, y los multiescala y los de escala larga te van a dar un sonido mucho más moderno. Obviamente esto va a depender de los micrófonos, del preamp. Tú puedes tener las mejores cuerdas, el mejor diseño, pero si tu micrófono tiene un campo magnético con un rango muy chiquito, puede que no vaya a captar la vibración de la quinta cuerda. Y esto es otro problema que pasa muchas veces en algunos bajos, que el campo magnético del micrófono no está lo suficientemente amplio para la quinta cuerda. Entonces, en conclusión, tenemos opciones. En mi caso, yo quiero tener uno de cada escala, es el ideal. Incluso ahorita con De la Sierra estamos diseñando un multiescala. Ya tenemos los diseños, ya vamos a empezar la etapa de producción. Y más adelante tengo pensado hacer un 4 cuerdas multiescala de 34 a 30. Ya miraremos cómo se da el diseño. Porque son herramientas, son paletas de colores, son brochas, y hay que usarlas dependiendo de lo que pide una canción, de lo que el productor quiera, lo que la canción quiera, lo que el artista quiera, ¿sí? Es importante conocer las herramientas que estamos usando, y en este caso, por eso es importante que entendamos la escala en un bajo. Entonces, eso es todo. Espero que les haya gustado. Si tienen preguntas, si se me pasó algo, me lo escriben en los comentarios. Rectificación del video anterior. El bajo Fender que probé en la tienda no era un hecho en Estados Unidos. Era la serie Player, y la serie Player es hecha en México. Entonces son los nuevos mexicanos, solo que les colocaron otro nombre. Solo que mi crítica fue que estaba muy caro. Valía casi lo que valía un americano. Entonces como que me sorprendió mucho para la calidad que era. Pero eso era todo. Gracias por los que han comentado, los nuevos seguidores. Denle like, denle suscribir. Es gratis, a ustedes no les cuesta dar like, entonces denle un likecito ahí, eso me ayuda mucho. Si tienen algún tema del que quieran hablar, déjenmelo saber. Si tienen alguna sugerencia, si tienen si van a refutar algo de lo que dije, bien pueda. Para eso es este canal, para seguir aprendiendo. Y nada, chao, nos vemos después.